Muy buenos días, amigos y amigas, bancaforistas. Siempre es un gusto estar con ustedes. Y bueno, esta vez un poco más, un poco más cerca de Centroamérica. He estado en las semanas anteriores viajando un poquito. Así que bueno, pues aquí estamos, ¿no? Y muchas gracias por su amable, gentil y leal participación, como todos los viernes a esta hora, ¿no? Entonces, el día de hoy les tengo un temita que, como ustedes saben, pues está marcando bastante la tendencia en los planes estratégicos de algunos países, sobre todo de Panamá, que fue, o considero que es una de las víctimas importantes, ¿no? En cuanto al efecto que tuvo los Pandora Papers. Vamos a visualizar un poquito los escenarios y vamos a hacer algo tratando de ser objetivos, ¿no? Que yo llamo análisis de riesgo, o sea, y que normalmente pues lo hago para otro tipo de situaciones, ¿no? Pero vamos vamos a ver de qué manera nosotros podríamos hacer un mapeo de todos los elementos de riesgo que tienen que ver con esta situación. Veamos, entonces. A ver, esta segunda parte de los Pandora Papers, ¿no? Es casi como una continuación de lo que fue los Panama Papers, ¿no? Por lo menos yo lo veo así. Vamos por aquí, vamos a compartir la presentación. Perfecto. Aquí está. Muy bien. ¿Listo? Entonces hablaremos de los Pandora Papers. Muy bien. Entonces, para mí, estos Pandora Papers son como una segunda parte, una continuación de los Panama Papers que, como ustedes saben, se hicieron de conocimiento hace algunos años, casi ya 5 años desde entonces. Y la tónica es más o menos la misma, ¿no? La tónica es investigaciones, especulaciones, no solamente de sociedades offshore, sino también de personalidades o personas famosas, dinero supuestamente ocultos, supuestas evasiones tributarias, o sea, operaciones, vamos a decir, entre comillas, secretas, ¿no? Que tienen un alto componente mediático. ¿Okay? Eso más o menos es, digamos, la tónica. Este es un pedacito que encontré en internet de la primera conversación que se tuvo con un medio alemán, justamente, ¿no? Entonces, la llamada vino desde Panamá y desde Panamá se le dice, tengo unos documentos, ¿no? Y de ahí viene, digamos, la denominación, ¿no? Panama Papers. Tenemos unos documentos, ¿te interesa? ¿No? Y el periodista, un periodista alemán, dice, bueno, sí, sí me interesa, ¿no? Entonces le pone unas condiciones, entonces como que despierta cierto interés en el periodista porque empieza a tener una buena lectura, que si es una persona que quiere proteger su anonimato, entonces eso para el periodista resulta favorable porque cree que va a tener una buena noticia y bueno, nunca se imaginaron lo que iban a encontrar acá, ¿no? Entonces de ahí viene el nombre, ¿no? Porque en la llamada, que no sale aquí en este texto, aquí sale John Doe. John Doe es el seudónimo de la persona que filtró los documentos, ¿no? Pero en la llamada anterior a esta, él le dice, mira, así directamente, tengo unos documentos de Panamá, ¿te interesa? ¿No? Y el periodista le dijo, sí, ahí comenzó todo, ¿no?
Entonces, los Panama Papers, o sea, los de hace 5 años, ¿no? Representaron 1.6 millones de tweets en menos de 24 horas, 29 millonarios de la lista de Forbes, 12 jefes de Estado, 14.000 intermediarios, 33 empresas, 40 años, fíjese, 40 años de documentos filtrados. ¿Ok? Entonces llegan los Pandora Papers, es más o menos parecido, ¿no? 14 proveedores offshore. O sea, obviamente hay una firma que es la firma del Cogal, que es una de las firmas, digamos, que ha sido más mencionada en cuanto a los procesos que había en la representación de empresas, en la constitución de sociedades, ¿no? Pero habían 14, ¿no? O sea, proveedores offshore. Casi 12 millones de documentos, ¿no? Casi 12 millones de documentos. Eh, en términos de tamaño, más o menos son 3 terabytes, ¿no? 3 terabytes. O sea, alguien me dice, oye, ¿cómo se pueden haber robado tanta información, ¿no? Por un hackeo? Bueno, es que, pues sí, de verdad, 3 terabytes es bastante, ¿no? Pero hoy en día hay computadoras que tienen disco duro, o sea, laptops que tienen disco duros de 3 terabytes. O sea, normalmente tú vas a encontrar a nivel semiprofesional de 1 terabyte para arriba, ¿no? Tú vas a cualquier lugar donde te venden laptops y tiene de 1 terabyte para arriba. Eso es lo más usual hoy en día, ¿ok? Bien, entonces son 3 terabytes en cuanto al tamaño, ¿no? Periodos desde el año 71 hasta el año 2020, o sea, son 50 años. 617 periodistas a través de un consorcio de investigación periodística, 150 medios y 117 países, ¿no? Eso más o menos nos resume el caso. Entonces, ahora sí vamos al análisis de riesgo, ¿ya? Esto es interesante, ¿no? O sea, ¿qué cosa es lo que, por tipología de documentos? Aquí, básicamente, habían pues documentos escritos, ¿no? Actas, ese tipo de cosas, eh, pacto social, ¿no? O sea, en términos de los documentos, de los 12 millones aproximadamente de documentos, más o menos la mitad o un poco más eran documentos convencionales, imágenes habían como 3 millones, emails, ¿no? 1.2 millones. O sea, más o menos, ¿no? Más o menos como, eh, como el 10% de todos los documentos fueron emails, ¿no? Y en los emails hay mucha información sensitiva, es decir, los periodistas saben, ¿no?, que la mayor parte y ellos pues tienen que priorizar para revisar 12 millones de documentos, ¿no? Entonces, priorizaron los emails, ¿no? Con mucha inteligencia, ¿no? Porque normalmente ahí es donde va la información. Quiero que me lo hagas así, quiero que me lo hagas así. Es decir, lo más relevante se ponen los emails, las instrucciones de lo que va a aparecer después en los documentos de 50 páginas o de 100 páginas van en los correos electrónicos. Entonces eso fue lo que revisaron prioritariamente los investigadores periodísticos. Habían presentaciones, audio, videos, otras cosas, ¿no? Pero el tema de los emails, y eso nos deja también una lección importante, ¿no? O sea, porque como ninguna organización está libre de del riesgo de sustracción de información, entonces hay que tener especial cuidado con las comunicaciones vía emails, ¿no? Hoy en día existe también digamos, algunas otras plataformas paralelas, ¿no? O sea, mensajerías instantáneas que son más o menos similares a los emails, que funcionan desde el escritorio y o desde el teléfono y o desde la tablet. Entonces, pienso que es un punto importante a tener en cuenta, ¿no? Porque ahí es donde hay ahí está gran parte de la información sensitiva, al igual que en las imágenes también, ¿ok?
Bien. Entonces, algunos, por ejemplo, recomiendan que el servidor de emails, yo no soy especialista en ciberseguridad, pero uno recomienda que el servidor de email sea un servidor paralelo, ¿no?, al servidor general, ¿no?, que sea un servidor independiente. O sea, porque además, en los ataques cibernéticos, muchas veces el ataque entra por los correos electrónicos. Entonces, por eso hay especialistas que recomiendan poner un muro de separación tecnológico, un muro tecnológico entre el servidor de correos y el servidor convencional de la organización. Pero bueno, ese tema se lo dejamos a los especialistas. Como ustedes saben, aquí en el Bancaforo seguimos tratando temas de ciberseguridad, seguiremos tratando temas de ciberseguridad, o sea, hoy en día es uno de los riesgos más importantes que tiene la banca, ¿no? Hace algunos días hubo un evento públicamente conocido en un banco importante en Ecuador. Y pues lamentablemente, ¿no?, o sea, por muy grande que sea la entidad, por muchos controles que tenga, nunca estamos libres de los ataques de los delincuentes. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con el análisis de riesgos. Entonces, yo les comento a ustedes cómo yo hago mi análisis de riesgos. Entonces, normalmente, un análisis de riesgos yo lo hago así. O sea, pongo al centro el riesgo, me hago la pregunta, ¿cuál es el riesgo?, ¿no? A los lados pongo lo que puede ocurrir antes del riesgo o antes de que se materialice el riesgo y lo que puede ocurrir después que el riesgo se materialice. Entonces, así voy clasificando las causas y las consecuencias, ¿no? Y tengo una esquinita, que es una esquina muy bien reservada, y yo creo que es mi esquina favorita, que yo le llamo la esquina de las vulnerabilidades. Entonces, la esquina de las vulnerabilidades son situaciones que, a diferencia de todos los demás riesgos, causas, consecuencias, no son situaciones probables, no son situaciones posibles, sino que son situaciones reales, son situaciones existentes. Vale decir, son características de la situación. ¿Ok? Características de la situación. ¿Vale? Muy bien. Listo, entonces, viendo esto, ¿qué cosa es lo que nosotros tenemos? Lo que nosotros tenemos es, ¿ah?, por un lado, repito, causas, por otro lado, consecuencias. Las dos son situaciones posibles, ¿no?, porque son posibles causas. Las causas pueden que ocurran o pueden que no ocurran. Las consecuencias pueden que ocurran, puede que no ocurran, ¿no? El riesgo puede que ocurra, puede que no ocurra. Pero hay cosas que ya están, y son las vulnerabilidades. Son situaciones existentes o reales. Permítame poner un ejemplo, ¿no? Y de hecho es mi ejemplo favorito, el de los incendios. Entonces, cuando yo tengo el riesgo de incendio, esa es una situación posible. Es posible que haya un incendio. O sea, ese es el riesgo, incendio. Al costado pongo las consecuencias. Bueno, pérdida de información, pérdida de vidas humanas, pérdida de activo fijo, ¿no? O sea, posibles. Yo no sé si va a haber pérdida de información, yo no sé si el incendio va a destruir activos, yo no sé, o sea, no puedo estar seguro, entonces son posibles. Y en las causas son posibles ocurrencias de un cortocircuito, de un ataque de un tercero, de una explosión, o sea, son situaciones posibles, ¿no? Pero hay algo que sin duda no es posible, sino que es ya existente, y es la vulnerabilidad o las vulnerabilidades. Por ejemplo, que en el lugar donde yo he identificado el posible incendio haya material inflamable. O sea, que haya, pues, imagínense una oficina que está todo enchapada en madera, ¿no? El techo de madera, el piso de madera, las paredes de madera, ¿no? O sea, biblioteca, libros, o sea, entonces obviamente hay una vulnerabilidad especial de esa oficina, ¿no?
o si es un depósito donde además se almacena combustible o petróleo o gasolina. Entonces esas son vulnerabilidades. Vulnerabilidades son situaciones que ya existen y que nadie duda. Son situaciones reales. ¿Okay? Entonces, cuando uno hace un mapeo, he tratado de explicar punto por punto, ¿no? O sea, cuáles son los elementos que uno tiene que tomar en cuenta en el mapeo, ¿no? Yo sé que no todos ustedes son especialistas en riesgos, por eso he tratado de hacerlo con con mucho detenimiento, espero que haya quedado claro. Las vulnerabilidades son lo único de lo que yo no puedo dudar que hay. Son las características. ¿Okay? Por ejemplo, una vulnerabilidad es que no tengamos extintores frente al incendio, ¿no? ¿Eso qué va a significar? Que me va a aumentar el impacto del incendio, ¿no? O que no tengamos una póliza de seguros, o que no estemos preparados y no nos hayamos capacitado qué hacer frente al incendio, ¿no? Todo ese tipo de cosas son situaciones existentes, ¿no? Y en el análisis de riesgo de cualquier tipo, tienes situaciones existentes, ¿no? O sea, esto aplica para todo, ¿no? Para riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo operacional, riesgo tecnológico, para cualquier tipo de riesgo, este mismo esquema de mapeo es el que nos ayuda a poder tener un pensamiento basado en riesgo. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí entra ya, este es mi análisis, ¿no? Voy a ir uno por uno, sí, ¿no? A ver, y voy a comenzar por las causas, lo más fácil, las causas. Entonces, en las causas que tengo, un probable hackeo, ¿no? O sea, un probable ataque cibernético, ¿no? Un robo de documentación, es probable. O sea, ojo, yo le voy a dar un enfoque basado en riesgos. ¿Okay? No es mi intención, no es mi intención calificar si las situaciones son legales o ilegales, emitir un juicio de valor, que si estuvo bien que se hiciera así o que se hiciera así, o consideraciones éticas, que estaba bien crear offshore o que no era ético crear offshore. O sea, no voy a meter en ese tema. O sea, simplemente lo que voy a hacer es un análisis de riesgo. Es decir, este es el riesgo, en este caso lo vamos a aplicar, ¿ah? Y lo vamos a hacer, mira, lo vamos a hacer para Panamá, ¿no? O sea, no es la única jurisdicción. O sea, son más de 10 jurisdicciones involucradas. Pero Panamá es la que paga los platos rotos, ¿no? Porque Panamá, por varias razones, ¿ya? Pero es que pues, el principal bufete de abogados que constituye la sociedad es digamos, un bufete de abogados de Panamá, ¿no? Porque además Panamá pues, tenía los antecedentes de los Panama Papers, por muchas razones. Panamá es, digamos, como que el centro de atención, ¿no? Pero cuando tú ves las noticias de otros países, y yo me he tomado el trabajo de leer las noticias de otros países, no es cierto que se menciona solo Panamá. O sea, es más, de hecho, Panamá no es el territorio de más jurisdicciones creadas. El territorio de más jurisdicciones es las Islas Vírgenes de Estados Unidos y las Islas Vírgenes Británicas, ¿no? Entonces, Islas Vírgenes, una de estas dos, ¿no? O sea, no recuerdo cuál de las dos, es la número 1. Y la número 2 sí es Panamá, ¿no? Pero entre las dos Islas Vírgenes americanas y británicas, o sea, te digo que abarcan una gran parte, ¿no? En términos de registro de sociedades que están dentro de toda esta filtración. Bueno, entonces, mi intención no es emitir digamos, no tener un enfoque, mi intención no es tener un enfoque legal, no es tener un enfoque ético, sino más bien un enfoque de riesgos. Muy bien. Entonces, causas, un posible hackeo, ¿no? Posible porque obviamente no lo podemos asegurar, pero consideramos que es altamente probable. O sea, cuando ocurrió lo de los Panama Papers, sí hubo gente como yo que pensó que podía tratarse de una filtración interna. O sea, yo no lo descarté. Yo dije, sí, esto podría ser una filtración interna.
porque era toda la información. Entonces parecía alguien que había tenido acceso, digamos, a la bóveda, entre comillas, de información de la compañía, había sacado toda esa información y se la había dado a un tercero. Parecía eso, ¿no? Bueno, entonces, pero esta segunda situación nos demuestra que aquí lo más probable es que se trate de un hackeo, ¿no? Y eso, desde el punto de vista de riesgo, nos recuerda lo que siempre hemos dicho en los bancaforos, es que nadie, absolutamente nadie, está libre de un ataque cibernético, ¿no? Entendiendo bajo diversas modalidades, secuestro de información, ¿no? Robo y filtración, sustracción de datos, ¿no? O sea, nadie está libre, ¿no? ¿Okay? Bueno, entonces, eso por el lado de las causas. Vamos a... el riesgo, mira, aquí está, el riesgo que realmente es por ahí, pido disculpas porque por ahí es donde tenemos que comenzar. El riesgo de filtración de documentación, ¿no? O sea, claro. Si quieres, lo puedes denominar, digamos, ese riesgo lo puedes poner en una subcategoría, filtración de documentación sensitiva, ¿no? Que es un nivel especial dentro de ese riesgo, casi como una subcategoría, se le llama un escenario. Pero el riesgo como tal, filtración de documentación, ¿no? Para ponerlo en términos generales. Ahora vamos con las vulnerabilidades. Las vulnerabilidades, recuerda, que no son digamos, no son situaciones posibles, son situaciones reales, ¿ya? A ver, un estigma de país secretista. Estamos haciendo este análisis para Panamá, ¿no? O sea, pues la verdad que sí. O sea, durante muchos años, Panamá fue un país donde se trabajó mucho el servicio de constitución de sociedades. Antiguamente, ¿no? Antiguamente el negocio era pues poner las sociedades bajo un anonimato y dar cierta protección a los beneficiarios, ¿no? Sobre todo protección de identidad, protección de la información. Ya el mundo cambió, ya hoy día eso ya no funciona. Pero durante muchos años, ¿no? O sea, Panamá pues tuvo sociedades anónimas al portador y todo eso, ¿no? Eso se ha ido modificando poco a poco, pero a un ritmo muy lento, o sea, más lento que el cambio del mundo, ¿no? Entonces, no es mi intención atacar a Panamá, ni tampoco es mi intención defender a Panamá, simplemente hacer un análisis objetivo. Y la realidad que eso fue un negocio aquí, en el país, constituir sociedades, abrir sociedades, brindar servicios al extranjero, y ahí está, ¿no? O sea, ahí están los casos de Mossack Fonseca, ahí están los casos de Alcogal, que son casos pues, que obviamente, ¿por qué fueron estos dos estudios panameños? Porque esa industria está bien establecida en Panamá, ¿no? Y como ustedes saben, en Panamá hubo una... un periodo importante, ¿no? En donde pues el nivel de protección era tremendo, ¿no? O sea, todavía sigue siendo tremendo. O sea, por ejemplo, muchos se sorprenden que todavía no se pueda conocer el registro de beneficiarios finales de las sociedades, ¿no? O sea, porque estamos viviendo 20 años atrás. 20 años atrás, pues la pregunta era ¿por qué tienen que conocer ese registro de beneficiarios finales, ¿no? Hoy en día la pregunta es al revés. ¿Por qué no se tiene que conocer el registro de beneficiarios finales, ¿no? Pero ni siquiera se conoce el de los accionistas, ¿no? Que es digamos, una etapa intermedia entre los representantes, que son la junta directiva, y los beneficiarios, los accionistas. Puede que sean los mismos, puede que no. O sea, ni siquiera eso se conoce hoy en día, porque no es una obligación que esté registrado públicamente, ¿no? Entonces, el mundo ha cambiado. O sea, pero tal vez mucha gente no se ha dado cuenta que el mundo ha cambiado.
vivimos en el mundo FATCA. Y eso mismo, o sea, si uno extrapola FATCA, que es para Estados Unidos, una ley de Estados Unidos, lo extrapola, ya te ubica en la nueva realidad. Esa es la nueva realidad. ¿Okay? Bien, entonces, los antecedentes de los Panama Papers también. O sea, creo que eso... sí les conté la historia de por qué se llamó así, ¿no? Panama Papers. Se le bautizó de esa manera. Y lo curioso es que mientras más se usaba ese término, más se molestaba el país y sus representantes y más se usaba, ¿no? En esta segunda vuelta hubo, digamos, un pronunciamiento oficial al consorcio de periodistas por parte del país que contrató un estudio de abogados que los asesoró y pues prácticamente anunció que estaría interponiendo una demanda si se mantenía el nombre, ¿no? Y los periodistas dijeron, pues, por lo menos esa es mi lectura, no te preocupes, no vamos a mencionar tu nombre porque no es necesario, ¿no? O sea, y eso demuestra que no hay ningún interés en Panamá, ¿no? El interés es otro, o sea, el interés es, de los periodistas por lo menos, del interés es mostrar operaciones escandalosas. No sé si legales o ilegales, no sé, pero eso se lo dejamos a la justicia, pero sí escandalosa. Por lo menos yo pienso que ese es el interés del periodismo, ¿no? Es un interés natural, entonces, y para eso no es necesario que lleve el nombre Panamá. O sea, bueno. Tercero, Panamá tiene una, digamos, presión tributaria bajísima, ¿no? Y esa es una realidad. O sea, eso no es un evento posible, eso es una realidad, por eso lo pongo dentro de vulnerabilidades. La presión tributaria es baja. Entonces, ¿qué cosa me dice la definición de los paraísos fiscales? Países de nula o baja tributación. Ya está, ¿no? Y Panamá tiene baja tributación. O sea, ojo, no estoy calificando eso, no estoy diciendo que está bien, estoy diciendo que está mal. Simplemente es la realidad. O sea, cuando nosotros vemos los números, ¿no? Y aquí está, por aquí podemos ver los números, fíjate, esta es una cifra que tomé, parece que de la CEPAL. Es un informe de la CEPAL. Aquí están los países. ¿Dónde está Panamá? A ver, Panamá está por aquí, ¿ves? Ahí está Panamá. O sea, dentro del grupo de países con menor presión tributaria, ¿no? Por aquí tenemos el promedio. ¿Ok? Bien. Listo. Perfecto. Vamos a ver. Esa es una realidad. Entonces, esa realidad, que para efectos de lo que se llama análisis de riesgo, se incorpora como una vulnerabilidad, ¿no? Como una vulnerabilidad, obviamente aumenta el impacto del riesgo. O sea, las vulnerabilidades son todas aquellas situaciones que aumentan la probabilidad de ocurrencia o aumentan el impacto. ¿Okay? Bien. Y lo otro es la ausencia de sanción efectiva, ¿no? O sea, esa es una realidad también. El otro día, esta semana, yo leía que como gran cosa se anunciaba un posible, ojo, un posible primer caso, ¿no? De sentencia por evasión fiscal. O sea, el primero en la historia, ¿no? Desde que desde que está tipificado el delito de evasión tributaria como delito precedente para el lavado de activos. Entonces, la realidad es que como país no hemos demostrado tener una justicia que sanciona, ¿no? Es decir, no hablemos de elevación tributaria, ¿okay? No hablemos de elevación tributaria.
Hablemos de los delitos en general. Hablemos de los sobornos, hablemos de la corrupción, hablemos también de la evasión fiscal, o sea, todos esos delitos. O sea, ¿cuántas personas están presas por haber cometido esos delitos? No tenemos como país la posibilidad de mostrar y decir, mira, pues aquí hay un récord de sanciones, ¿no? Y no hemos demostrado efectividad y severidad de la justicia, efectividad, aplicabilidad de la justicia. Y la demostración está ahí. O sea, que esta semana se anunció como gran cosa, salió hasta en los periódicos, ¿no? O sea, primer caso, primer posible caso, porque tampoco es que eso va a terminar en sentencia, ¿no? Primer posible caso de evasión tributaria. Entonces, lo pongo en todas realidades. O sea, es una vulnerabilidad, es una situación existente, no ha demostrado el país tener una capacidad de funcionamiento efectivo de la justicia, ¿no? La justicia es tener reglas, aplicar las reglas, ¿no? O sea, tener reglas, supervisar esas reglas y luego sancionar a los que no cumplen. O sea, todo ese proceso completo, o sea, no lo hemos tenido, ¿no? Y más bien se ha alimentado la desconfianza. ¿Por qué? Porque cuando se le pidió a Panamá, los observadores internacionales, OCDE, pues, organismos internacionales, ¿no? Se le pidió a Panamá, mira, es que tenéis que tipificar la evasión tributaria como un delito precedente para el lavado de activos, ¿no? Entonces acá hubo mucha resistencia, ¿no? Al final dijeron, sí, vamos a ponerlo, ¿no? Y lo pusieron, pero pusieron mal, porque pusieron el artículo considerando solamente aquella situación de evasión fiscal o evasión tributaria cuando supere los $300,000, ¿no? Entonces, eso no le gusta a nadie, ¿no? A ver, una cosa es la sanción y otra cosa es que sea o no sea un delito tipificado. O sea, a ver, ¿cómo te digo? Una persona que roba $1 no es lo mismo que una persona que roba $300,000. O sea, no es lo mismo, ¿no? Pero en ambos casos es un robo. Entonces, imagínate una ley que diga que ladrón, para que sea ladrón, tiene que robar de 300,000 para arriba. Si roba $299,000, no es delito precedente para el lavado de activos, ¿no? Esa ley no le va a gustar al resto. ¿A quiénes le va a gustar? A los ladrones. A ellos sí les va a gustar, pero al resto no les va a gustar. Entonces nosotros en Panamá pusimos ese umbral 300,000, ¿no? Y esto que sirva de lección para todos los países, porque eso es justamente lo que no hay que hacer, ¿no? Ok. El ladrón es ladrón si roba $1 o $300,000. Es ladrón. Pero la sanción es diferente, pues, ¿no? O sea, el que está robando $1 se le pone una sanción pequeña, el que está robando $300,000 se le pone una sanción de otro tipo, ¿no? Pero igual es ladrón. Bueno, entonces, y aquí viene, para terminar el análisis de riesgo, viene el impacto de la reputación, ¿no? Creo que no podemos negar que hay un impacto fuerte en la reputación del país, ¿no? Yo interactúo mucho con comunidades internacionales, con gente que está fuera de Panamá, y les puedo decir que sí hay un cambio en la percepción, una mejora en la percepción, que se traduce de muchas formas, ¿no? Pero se traduce en pérdida de confianza, ¿no? De hecho, una vez me pasó algo curioso. O sea, yo quise facturar un servicio internacional desde Panamá y me dijeron no,
no te podemos pagar. Si estás en Panamá, nosotros no hacemos negocio con empresas panameñas. Tengo una empresa peruana hace un buen tiempo. Y está bien, no hay ningún problema. Facturamos desde, creo que desde República Dominicana, Costa Rica, no me acuerdo, y no pasó nada. Pero puedo decir que pues, fue un banco específicamente que me dijo, no, Panamá, yo no quiero saber nada. Por política, nosotros no facturamos empresas panameñas. Le facturamos de otra empresa y no hubo ningún inconveniente. Entonces, y eso es mucho percepción, ¿no? La percepción es lo que alimenta la confianza, ¿okay? Y la confianza es lo que hace que la gente tome decisiones. La gente toma decisiones en función a la confianza que tiene en algo. ¿Okay? Un día vamos a hacer una presentación, y esta es una de las cosas que más he aprendido de la economía, y que no me la enseñaron en la universidad, ¿no? O sea, en la universidad me enseñaron, me acuerdo, oferta y demanda, ¿no? Oferta y demanda, la curva, ¿no? De la oferta, pendiente positiva, la curva de demanda, pendiente negativa, sube el precio, baja la demanda, baja el precio, sube el precio, sube la oferta. O sea, vamos, lo que no me enseñaron en la universidad es que eso no es suficiente. Es que se necesita que las personas tengan confianza, porque el precio puede bajar todo lo que sea, pero si no hay confianza, yo no compro. ¿Me explico? Bueno, un día vamos a hacer una presentación de esa y todas las cosas que yo he aprendido fuera de la universidad, ¿no? Bueno, entonces, se afecta la confianza. Si se afecta la confianza, se invierte menos. O sea, sí, va a haber más inversión probablemente, pero va a ser menos de lo que hubiese habido, que no sabemos cuánto es, si no se hubiese dañado la reputación, si no se hubiese impactado la reputación. Entonces, menos inversión implica menos empleo, porque la inversión es la que genera el empleo. O sea, ya esa pregunta, yo veo que en los medios periodísticos, ¿cómo hacemos para generar empleo? Todos los días se pregunta lo mismo, muy simple. Es muy simple, más inversión, ¿no? Entonces, pero menos inversión es al revés, menos empleo, ¿no? O sea, menos empleo quiere decir vis a vis la situación alternativa, la situación que hubiésemos tenido si no hubiese habido este evento de reputación. Más desempleo es más pobreza. Más desempleo, lamentablemente es así, es más pobreza. Y más pobreza, ¿no?, es menos educación. Y entramos ahí en un círculo virtuoso. O sea, menos pobreza hace que la gente invierta más en educarse, ¿no? Más pobreza hace que la gente invierta menos en la educación. Así, digamos, las familias y las personas, ¿no? Bueno, entonces las consecuencias vienen por este lado. Este es un análisis de riesgos, ¿ah? Este es un análisis de riesgos para Panamá, ¿okay? Que obviamente falta, ¿no? Pero que está, digamos, falta una parte que es lo que podemos hacer aquí, ¿no? Ese ya es el análisis del establecimiento de los controles. Pero un buen análisis de establecimiento de controles nace de un mapeo como este. O sea, de una identificación real viene de realista, ¿no?, objetivo de la situación, ¿okay?, para ver de qué manera esto pues, se puede tratar. Por ejemplo, que si tenemos la presión tributaria baja, eso afecta a la percepción, y la percepción construye reputación, y la reputación afecta a la confianza. Bueno, pues cuando yo les mostré este ratio o este gráfico, aquí tenemos a Panamá, que está pues con un 16%. Cuando yo hice los cálculos, o sea, no me sale tan alto, ¿eh? No me sale tan alto, ¿ya? Entonces, pues obviamente, ¿no?, uno tiene que ver las características propias del país y tratar de explicar también cuáles son las características del país, ¿no? Somos un país donde hay un canal que tiene un aporte importante y no necesariamente esos aportes
pues los tienen otros países, ¿no? Entonces hay que también hacer un vis a vis, un comparativo, una mejor comunicación. O sea, todo eso nace de que hayamos hecho un mapeo de la verdadera, de la situación para poder establecer un conjunto de mitigantes que van a las causas, a las vulnerabilidades, a las consecuencias, ¿no? Bueno, creo que hay un reto importante para el país en términos de justicia, ¿no? O sea, porque lo que pasa es que salir de la lista no es solamente un tema del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? O del impacto a la reputación del país solamente del Ministerio de Turismo o de la Presidencia. No, o sea, es un tema ni siquiera del Poder Ejecutivo, es un tema del país, ¿no? Lamentablemente, los más afectados son los que mejor trabajan, que son los banqueros, ¿no? O sea, en estos temas, los que más trabajan son los banqueros, porque los bancos corresponsales los tienen a raya, así, ¿no? Entonces, y son los que más trabajan y más invierten, y los mejores especialistas están en la banca, ¿no? Especialistas en compliance están en la banca, ¿no? Entonces son los que más invierten, los que más trabajan, los que más horas hombre le ponen, ¿no? Los que mejor cultura de cumplimiento tienen, y son los que más sufren. Son los que más sufren, ¿no? Porque cuando hay este tipo de situaciones, ¿dónde viene el remesón? Por el lado de los bancos corresponsales, ¿no? O sea, por ahí viene el primer remesón. En general, la inversión. Por ahí les pongo esta noticia, ¿no? Mira, ya el mundo está cambiando y lo que te tengo que decir es que mi percepción es que lo que viene es algo fatal para los países que están en listas, ¿ok? Lo que viene es algo fatal para los países que están en listas, ¿no? Lo que viene es más o menos como una continuación del FATCA, pero a nivel mundial, ¿no? Y creo que eso va a condicionar mucho los escenarios, y los países que todavía siguen en listas van a ser los que más van a sufrir, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya los países, y por lo menos, y esto es gradual, nunca es de la noche a la mañana, por lo menos Alemania ya tiene las iniciativas, mira, leyes contra los paraísos fiscales, ¿no? Y Panamá pues está en la lista de la Unión Europea. Entonces yo te voy a decir, permíteme solamente mencionarte los países que están en la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea. Panamá, Vanuatu, Guam, Islas Vírgenes Americanas, Samoa, Fiji, Trinidad y Tobago, Palaos, Samoa Americana. Esa es toda la lista. Entonces, no va a ser muy difícil para los países tomar sanciones, que van a ser muy restrictivas y muy perjudiciales para las inversiones de esos países digamos, de los países europeos, en todo caso, en los países que están en lista, ¿no? Y eso va a desincentivar la inversión. Y si se desincentiva la inversión, ya sabemos cuáles son las consecuencias, ¿no? O sea, menor inversión, menor empleo, mayor pobreza, menor educación, o sea, todo se complica para el país, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de riesgos, lo que tenemos que hacer es adecuarnos a las nuevas reglas del mundo. Vivimos en el mundo post-FATCA, en donde el mejor negocio es generar confianza. Y para generar confianza, transparencia. Lo que va en contra de la transparencia no genera confianza. Y eso va en contra de los objetivos del país, ¿ok? Por supuesto que habrá un grupo, pues principalmente los abogados, los que constituyen sociedades, que se van a oponer, ¿no? Porque pues
van a sentir que se les afecta el negocio, pero yo pienso que es al revés. O sea, yo pienso que el negocio de constituir sociedades es un negocio que, pues, de naturaleza no es ilícito, ¿no? Podría mejorar muchísimo si hubiese más transparencia. Con más transparencia van a llegar más clientes y mejores clientes, ¿no? Con secretismo van a llegar menos clientes y no tan buenos. Entonces, me parece que eso es un punto en que todo el país debería estar, ¿no? Ya consensuado, pero obviamente hay que reconocer que la resistencia es fuerte. Ahora, este análisis es para el país, para Panamá, pero este mismo análisis ustedes lo pueden hacer, o yo lo puedo hacer, o cualquier persona lo puede hacer, para un bufete de abogados o para un banco, ¿no? O sea, podemos hacer el mismo análisis, o sea, causas, riesgos, consecuencias, vulnerabilidades, empezamos a describir, empezamos a listar, y una vez que tenemos el mapa completo, ya es mucho más fácil responder a la pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Okay? Muy bien. Listo. Entonces, diría que aquí, pues, el gran reto es salir de las listas lo más pronto posible, pero para salir de las listas tenemos que tener un enfoque autocrítico, autocrítico constructivo, o sea, orientado en hacer cosas, ¿no? Y ser plenamente conscientes, pero plenamente conscientes que el mundo cambió. Vivimos otra realidad. O sea, es otra situación, hay otras exigencias de los grupos de interés externos, ¿no? Son otras realidades y básicamente, nos guste o no nos guste, es un mundo de transparencia. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por participar, muchas gracias por estar aquí, como todos los viernes.